siempre me parece importante recordar la anatomía para poder entender de dónde salen todas estas lesiones. Como les decía, me las mandan los dermatólogos, porque la piel de los párpados no es más que piel del resto de la anatomía del cuerpo. Tiene una característica, ¿saben cuál es la característica distintiva de la piel del párpado? Es la más fina del cuerpo, exactamente. La dermis, acuérdense que tenemos la epidermis, con todos sus estratos, ¿sí? Y la dermis. La dermis del párpado es la más finita del cuerpo, y eso también hace que a veces sea difícil, si tenemos que hacer cirugías más complejas, encontrar otra piel que se le asemeje a la del párpado, ¿sí? Para lo que respecta a lesiones permeables benignas, es raro que necesitemos un injerto, pero para las reconstrucciones sí. Y además de tener, bueno, la epidermis y la dermis, tiene un montón de anexos, ¿sí? Tiene anexos cutáneos que son, bueno, los pelos, ¿sí? de las pestañas, glándulas sebáceas un montón, fíjense que tiene glándulas especializadas, las famosas glándulas de Meibomian que están en la placa tarsal, la glándula de Sais, que es una glándula sebácea asociada al folículo piloso, todas las glándulas sebáceas de la carúncula, del pliegue semilunar, de las cejas, así que sebáceo en todo lo que es los párpados, hay un montón en la región ocular. Eso también hace que sea territorio para el tan temido carcinoma sebáceo, ¿sí? Tumor maligno, pero se los digo también, porque se asemeja muchas veces a tumores benignos, ¿sí? Como saben a cuál se asemeja el carcinoma sebáceo, a el tumor palpebral benigno, es muy parecido. Al chalazo, exacto. Entonces por ahí, si vemos un orzuelo que no cura, si vemos un chalacio que lo operamos recidiva o cuando lo vamos a operar no viene contenido lipogranulomatoso, sino que es algo más bien sólido, siempre a todo esto, mándenlo a biopsia, ¿sí? En su práctica, cuando terminen la residencia, no estén trabajando, porque nos podemos llevar sorpresas, ¿sí? Así que lo de la glándula sebácea es muy importante. Bueno, y el folículo piloso. Y también tiene glándulas sudoríparas, ¿sí? La glándula sudorípara del párpado, tenemos ecrinas y apocrinas. Las ecrinas son las glándulas sudoríparas que se encargan de la termorregulación, están a lo largo de todo el cuerpo, pero las apocrinas están en la zona de sudoración, en las axilas, en la región perianal y en los párpados también. Son las glándulas de Moll, que también son muy características porque dan tumores en los párpados. De todo esto, de todas estas capas, de todas estas células, pueden surgir tumores, ¿sí? En la dermis también tenemos vasos, en la dermis tenemos tejido fibroconectivo, parte nerviosa, el tejido nervioso, así que de todo eso puede surgir algún tumor benigno para la clase de hoy, ¿sí? Y premalignos también les voy a nombrar. Así que estas son dos cosas que me parecen súper importantes. Uno, que lo que más vamos a ver, como ustedes ya me lo dijeron a mí, en la práctica son tumores benignos, así que está bueno que aprendamos a conocerlos. Y en un segundo lugar, esto yo se lo digo a todos mis pacientes, no uso este porcentaje, pero les digo, ¿sí? Y este porcentaje sí me parece importante, que puede haber un 5% de las lesiones que nosotros vemos en nuestra práctica que nos parece que son benignas, pero que terminan siendo malignas. Entonces, nunca subestimar cuando vemos un paciente con una lesión en el párpado, por más bonita que nos parezca. Si el paciente no la quiere extirpar, vino a la consulta y yo la veo y digo, mira, tenés esta lesión. A mí macroscópicamente no me parece maligna. Si el paciente no quiere hacer la cirugía, uno le dice, bueno, no hace falta hacer la cirugía, pero lo controlamos, ¿sí? Yo trabajo en el hospital alemán, tenemos una función muy buena, que es sacarle fotos y que nos quedan en la historia clínica. Aunque no quede en la historia clínica, aunque nos quede en el teléfono, una fotito nos sirve muchísimo para el seguimiento de ese paciente, ¿sí? Así que eso siempre tenganlo en cuenta, no escupir para arriba, digamos, porque nos podemos llevar sorpresas. Les pongo la foto de este paciente, me viene a ver a la consulta, un paciente de 65 años. ¿Cómo estás pasando? ¿Quién prescribe la lesión? A ver, vos, no sé tu nombre, camisa... ¿Qué te parece? Una lesión de bordes no delimitados, muy bien, sobrelevada, bien. Papilomatosa, perfecto. Tiene algo que... Ah, qué bien, eso me encantó. Tiene algo muy interesante. Fíjate cómo crecen todas las pestañas. La lesión está en el párpado y las pestañas crecen como si no pasara nada, ¿sí? Eso es un signo de benignidad, ¿sí? O de lo contrario, si alguna vez ven una lesión en el párpado y no crecen las pestañas, que les llame mucho la atención, porque habla de que es una lesión de rápido crecimiento,
que no le da tiempo al tejido para regenerarse, entonces lastima todo lo que está a su alrededor y evita el crecimiento de las pestañas y altera la arquitectura normal de los párpados, ¿sí? Pero en este caso, si ustedes la ven, esto, aunque no sepamos nombre y apellido, yo le digo así a los pacientes, a ver, hay muchas que sí, esta tiene un aspecto muy característico, típico de lo que son los, bueno, ahora lo vamos a ver, pero aunque uno no sepa estrictamente lo que es, ya si veo que le crecen las pestañas me quedo tranquilo, ¿sí? Y lo mismo, si le voy a sacar la lesión, porque el paciente muchas veces consulta porque estéticamente le molesta, díganle, bueno, la sacamos y sacamos las pestañas también. Crecen, muchas veces vuelven a crecer, pero temporariamente va a estar sin pestañas, ¿sí? Bueno, esta es una lesión muy típica, yo lo biopsié, se llama queratosis seborreica verrugosa, por eso es un aspecto papilomatoso, y la queratosis seborreica es una de las lesiones más frecuentemente que vamos a ver en la práctica dentro de lo que son las lesiones benignas. Y son lesiones que se originan en la epidermis. ¿Se acuerdan del primer estrato que hablamos de lo que son las capas de la piel? ¿Sí? Así que la mayoría de los tumores benignos se van a originar de la epidermis. La edad más frecuente de aparición es una edad mediana, ancianos, y fíjense que el 26% van a ser papilomas escamosos, ahora vamos a hablar de ellos, seguidos de la queratosis seborreica, que es la que vimos recién, ¿sí? Hay también en este estrato, que tiene la mayor cantidad de lesiones, 3 que son premalignas, ¿sí? La queratosis actínica, el queratoacantoma y la enfermedad de Bowen, que es el espino celular in situ. Esas 3 no son bonitas, son premalignas. Así que las tenemos que, si biopsian algo y le da alguno de estos 3 nombres, directo al dermatólogo, ¿sí? Porque los dermatólogos van a ser los que mayormente los van a tratar. Bueno, vimos que hay un patrón de localización, puede aparecer párpado superior, inferior, canto externo, canto interno. Este es, no la que vimos recién, es el papiloma escamoso, que en realidad el nombre técnico, papiloma escamoso es más que nada el nombre papiloscópico. Cuando yo lo veo, vos bien dijiste papiloma, ¿sí? Es algo que tenemos muy en la cabeza, pero cuando lo biopsiamos, el nombre que nos viene el patólogo nos da es acrocordono fibroepitelioma. Esto es, por lejos, junto con la queratosis seborreica que vino recién, lo más frecuente, ¿sí? Así que se ve de esta forma, pueden ser pediculados, que están como agarraditos de un hilito, o sésil, como el que vimos anteriormente, que es como una placa más grande con una base más grande. ¿Por qué se forman? No se sabe. Muchas veces hay antecedente de un trauma y ahí aparece el papiloma escamoso y algunos están asociados con HPV, rayos, ¿sí? O una irritación crónica, como les digo, puede estar relacionado con esto del trauma. ¿Qué se hace con esto? Lo que hablamos al principio. Conducta expectante, no es que yo al paciente lo tengo que asustar, pero siempre sí un seguimiento, y si le molesta, porque muchos estéticamente no está muy bueno tener esto, lo podemos operar, ¿sí? Siempre lo mismo, lo que saquen, por más pinta de bonito que vienen, anatomía patológica. Bueno, este es el que vimos recién, que es la queratosis seborreica. Fíjense esto que les digo siempre de cómo crecen las pestañas, ¿sí? Lo suele presentar sobre todo pacientes añosos. Esto lo que sí tendrían que tener en cuenta también si viene un paciente con esto es que aunque lo saquemos, piensen que muchas de estas cosas, por más que uno lo biopsia, lo saque, se hace una técnica que se llama shaving. Entonces, en el shaving a veces puede ser que nos quede alguna celulita en el fondo y puede volver a salir. Otra cosa importante que decir a los pacientes es que puede recidivar, ¿sí? Y empezamos con los premalignos, el queratoacantoma, ¿sí? El queratoacantoma tiene una forma bien característica, es como si fuera un volcán, ¿sí? Es una lesión sólida que crece rápidamente, ya esas son cosas también que nos empiezan a dar miedo, ¿sí? Se empieza a ulcerar en el centro también. Yo realmente, si uno ve una lesión así, yo no pensaría que es, no me quedaría con que es un queratoacantoma, pensaría que puede ser un tumor maligno. Y lo que tiene esto interesante es que cuando lo sacamos, cuando lo biopsiamos, esto no hay duda de que lo vamos a biopsiar, nadie lo va a controlar en el tiempo, lo tenemos que sacar bien desde la base, ¿sí? Porque el queratoacantoma, por más que parezca maligno, aunque parezca maligno, por más que no es un queratoacantoma, en la base muchas veces puede haber el comienzo de un espino celular. Y el espino celular es un tumor maligno y muy maligno, porque puede dar metástasis, porque crece rápidamente, así que siempre cuando ven una lesión de estas características, que crece rápidamente, que forma este nódulo que concéntricamente tiene ese cráter lleno de queratina. Otra cosa interesante también es que todas las lesiones epidérmicas tienen mucha queratina, por eso se ven como esas papilas, porque los queratinocitos están en la capa más externa de la piel, ¿sí? En la epidermis.
Así que, bueno, eso siempre búsquelo para descartar un espino celular, que fíjense que hasta un 5,7% de los casos puede tener asociado un espino celular, ¿sí? Y lo mismo, hacerle seguimiento y estos pacientes mandarlos al dermatólogo. Siempre, yo si tienen lesiones benignas y yo los biopsio, no se me los mando al dermatólogo, no los mando al dermatólogo. Pero si tienen una lesión premaligna, ¿sí? Hay que mandarlos al dermatólogo porque lo que aparece en los párpados puede tener en cualquier otra parte del cuerpo del paciente. Así que muchas veces el oncodermatólogo termina diagnosticándole yo acá un queratocantoma, pero en otra parte del piel un carcinoma vasocelular o alguna otra cosa, ¿sí? Así que es súper importante el trabajo siempre en equipo con los dermatólogos. Y esto es la queratosis actínica, que probablemente también hayan visto. Lo suelen tener esos pacientes que son muy blancos, el típico alemán que se fue a vivir al campo, que tiene la piel blanca y con todas telangiectasias. Y son esos pacientes que tienen, es como que les raspa como una lija, ¿sí? Se toca y está la piel acartonada, rasposa, ¿sí? Eso, mucho cuidado, no subestimar, porque son las queratosis actínicas, lo biopsiamos, generalmente es difícil sacar toda esta lesión, pero yo tomo un pedacito, ¿sí? Lo biopsio y con este diagnóstico lo envío al dermatólogo porque les hacen muchos tratamientos con crioterapia, con cremas de 5-fluoracilo, con tratamientos tópicos para evitar que esto siga la progresión a un vasocelular o a un espinocelular, ¿sí? Y por último, bueno, ya la enfermedad de Bowen, que sí es un espinocelular, pero in situ, porque todavía no atraviesa la membrana basal, con lo cual el carcinoma de Bowen se va a quedar ahí donde está. Cuando yo lo saque, lo voy a sacar en su totalidad, o sea que al hacerle el tratamiento al paciente al hacer la cirugía ya le estoy haciendo el tratamiento, pero lo mismo, derivación a dermatólogo, esto es lo más importante de estos tres tipos de lesiones, ¿sí? Porque fíjense que un 3 a un 5% puede avanzar puede presentar a futuro una progresión a un espinocelular invasivo. Y algo importante también de los espinos celulares, este tipo de lesiones, es que están muy asociados a los pacientes inmunosuprimidos. Así que si en la consulta, siempre es importante en el interrogatorio preguntarle al paciente qué medicación toma, si tiene alguna otra enfermedad, ven alguna lesión y saben que el paciente tiene HIV o que el paciente está recibiendo tratamiento inmunosupresor por alguna enfermedad o por un trasplante, cualquier lesión, por más tontita que les parezca, siempre ahí en esos casos mejor decirle vamos a operarla antes que ofrecerles por ahí un seguimiento. Bueno, otra lesión, a ver para allá, el que está con el bate azul. Bien. Bien. ¿Algo que le llame la atención? Pigmentada. Bueno, ¿qué podría ser? Pueden ser las nacionales. Un neus, puede ser un neus, perfecto. Bien, y de hecho lo biopsié y es un neus, ¿sí? Los neus también. Les pongo esto, bueno, este es otro. Fíjense a ver ustedes, termo rosa. Sí. Es una lesión de borde neto, circunflita, de color rosado. Bien. No tiene un niño esto. No tiene un niño esto. ¿Qué podría ser? Un niño, una lesión rosada. ¿Cómo me dijiste? Un hemangioma, perfecto. La biopsia también, esto no se biopsia, lo vamos a ver, pero esta me la mandó el dermatólogo porque no respondía al tratamiento. Lo biopsié y es el hemangioma capilar, ¿sí? Que es el más frecuente en los niños. Pero perfecto la descripción. Así que bueno, la dermis, que es el estrato que dijimos que es el bien delgadito en la piel de los párpados, que es el que está por debajo de la epidermis. Infrecuentemente hay lesiones de la dermis, generalmente son más epidémicas justamente por esta característica de que es muy delgada, ¿sí? Y suelen ser más lesiones congénitas o de la niñez que como las epidérmicas que suelen estar más asociadas a pacientes más añosos. También más añosos porque suelen ser lesiones asociadas a exposición solar y demás. Y los dos tipos más frecuentes de lesiones dérmicas benignas son
Las melanocíticas, los nevos se llevan el 20% de todas las lesiones benignas de los párpados, ¿sí? Vamos ahora a ver uno muy raro que es el nevo en beso, no sé si vieron alguno alguna vez. Y las lesiones vasculares, ¿sí? Que como vimos recién, el hemangioma capilar, que es bien frecuente en los niños, de un 4 a un 12% de las lesiones benignas de los párpados. Esto se los pongo para repasar un poco, porque para entender de dónde viene todo esto. Fíjense que los melanocitos son las células productoras de melanina. La melanina es el pigmento y los melanocitos son las células que están en la membrana basal, ¿sí? de la epidermis. Estos melanocitos producen melanina, esa melanina se empaqueta en melanosomas y son los melanosomas que fagocitan los queratinocitos los que le dan el pigmento, ¿sí? A la piel. Entonces, una persona con una piel más clara no tiene más melanocitos, no tiene más células, tiene más pigmento, tiene menos pigmento, tiene menos melanina, ¿sí? Una persona con la piel más oscura tiene más melanina, pero todos tenemos la misma cantidad de melanocitos. Ahora, las lesiones que vamos a encontrar, los nevos, son proliferaciones de melanocitos, ¿sí? Eso obviamente que también tiene pigmento, pero es una proliferación celular, ¿sí? Y es raro que alguien... Vieron que los bebés no tienen lunares, los bebés nacen sin nevos, ¿sí? Es raro que un niño tenga un nevo de nacimiento. Si un niño tiene un nevo de nacimiento, bueno, los nevos congénitos hay que ponerles atención, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Y después pueden aparecer nevos a lo largo de la vida. Los nevos que aparecen en la adolescencia suelen ser estos nevos que son los nevos de unión, ¿sí? El nevo de unión está en la unión justamente entre la epidermis y la dermis. Son nevos bien nuevitos, una proliferación de melanocitos en esa localización. Pero los nevos van cambiando a lo largo del tiempo y es normal que eso pase. Porque a veces los pacientes vienen aterrados porque notaron un cambio. Un cambio en el nevo es normal que suceda a lo largo del tiempo. Le tenemos que prestar mucha atención cuando el cambio en ese nevo apareció de forma rápida. Creció rápido, cambió de color rápido. Pero si eso va pasando a lo largo del tiempo, es parte de la biología de ese nevo. Entonces, cuando pasa el tiempo, a la edad media del paciente, empiezan a tener este tipo de nevos que son los nevos compuestos. Fíjense que se profundiza esta proliferación de melanocitos ya más hacia la dermis, ¿sí? Y ya en la adultez, los ancianos tienen este tipo de nevo que es el nevo intradérmico, que ya está completamente dentro de la dermis y que empiezan a perder el color. Así como empezamos a tener canas, la piel también empieza a perder pigmento y se empiezan a poner más pálidos los nevos, ¿sí? Así que lo mismo, que una lesión sea pigmentada no quiere decir que sea un nevo. O sea, la lesión puede estar pigmentada porque la piel de ese paciente es más oscura. ¿Cómo estás? Entonces es una lesión más oscura. Puede haber un papiloma que sea oscuro. Los nevos también, lo más frecuente es que estén pigmentados, pero pueden ser sin melanina, ¿sí? Amelanóticos. Bien, fíjense el nevo congénito. Esta es una paciente mía del Hospital de Clínicas, nos traía la foto, ella nació con este nevo en la región subciliar, en el párpado superior. No es frecuente que esto suceda, pueden tener tamaños variables, colores que suelen ser uniformes, oscuros, y pelos bastante gruesos que nacen del nevo, ¿sí? Bueno, ella nos vino a consultar en la adolescencia porque quería sacar el nevo por una cuestión estética, le molestaba estéticamente. A ver, si este nevo lo hubiese presentado de nacimiento, hubiese sido un nevo más grande, con alguna característica por ahí más irregular, probablemente los dermatólogos nos pidan que le hagamos una biopsia, porque hay un porcentaje de nevos congénitos asociados con melanoma. Así que dentro de lo que son las lesiones benignas, los nevos congénitos tienen potencial de malignidad. Así que hay que seguirlos en el tiempo seguro y siempre ayudarnos del dermatólogo a ver qué piensa de esa lesión, a ver si no tenemos que hacerle la biopsia nosotros como cirujanos. Y esta es una forma inusual de nevo congénito que se llama nevo en beso. Este nevo se produce durante la vida intrauterina, cuando estamos en la panza de nuestras madres, en la semana 9, los párpados están fusionados. Entonces estos nevos empiezan a generarse en la etapa embrionaria y generalmente a la semana 24 se abren los párpados en la vida intrauterina y es ahí donde se separa y queda una parte en el párpado superior y otra parte en el párpado inferior. Es una patología rara, por ahí pueden ser que vean algunos, no se asusten, es normal. Sí, el potencial de malignidad de estos es mucho más bajo que el nevo congénito que hablábamos antes.
Y esta es la melanocitosis oculodérmica, ¿sí? Que también es muy poco frecuente, pero es congénita y se ve esta lesión. Esta no es una fotonía, es de Katowitz, que es un libro de oftalmopediatría, ¿sí? Que es esta lesión que se va a generar en las ramas B1 y B2 del nervio trigémino, ¿sí? Es una lesión congénita también de tipo melanocítica y está asociada muchas veces con pigmentación uveal y epibulbar, ¿sí? Siempre tenemos que a estos pacientes hacerles un fondo de ojo porque hay que pesquisar que no haya dentro de las lesiones asociadas uveales un melanoma coroideo. Que fíjense que 1 en 400 tiene posibilidad de hacer un melanoma coroideo, ¿sí? Es un montón. Así que estos pacientes hay que controlarlos siempre. Bueno, también se lo llama nevodeota, se los puse porque es el nombre. Ahora estamos tratando de no ponerle nombre propio, pero bueno, es con lo que más se conoce. Bien, y esta es la que ustedes diagnosticaron, ¿sí? El hemangioma infantil o hemangioma capilar, propiamente dicho, ¿sí? Esto es súper importante que sepan, para que no les dé miedo, que cuando aparece, no es que el niño nace con el hemangioma, generalmente aparece a las semanas del nacimiento, ¿sí? Y tiene un periodo que es los primeros 6 meses de vida en que crece, ¿sí? Como suele aparecer mayormente en el párpado superior, si ese hemangioma crece y crece los primeros 6 meses de vida, lo vamos a tener que seguir muy de cerca a ese niño porque tenemos la posibilidad de que le hagan una tosis mecánica y que secundariamente le genere una ambliopía. Esos son los casos que hay que tratar y el tratamiento, no sé si recuerdan, probablemente lo sepan porque de oftalmopediatría, no sé si lo usaron, es con propanolol, ¿sí? No se trata con cirugía como se hacía antiguamente, sino que se trata con propanolol. El tratamiento con propanolol se puede usar tópicos, se pueden usar las gotitas de propanolol de manera tópica, pero generalmente el paciente necesita un tratamiento vía oral. Yo no trato a ningún paciente pediátrico con propanolol, los mando al cardiólogo infantil y a su pediatra, que son los que saben el manejo, sobre todo todas las complicaciones que eso puede llegar a tener, ¿sí? Pero eso es si en esos primeros 6 meses vemos que eso crece y que le genera riesgo de ambliopía. Si no, hay que tranquilizar a los padres, porque obviamente que todos cuando ven que su niño tiene algo se asustan y así crecen, porque entre los 6 y los 12 meses hay una fase de estabilidad y a partir del año suelen regresar de manera espontánea, sin necesidad de hacer ningún tratamiento. Así que esa fase creo que es muy importante que la sepan, ¿sí? Porque se lo graban o saben que no es tan problemático el tema del hemangioma porque muchas veces se va a ir solito, ¿sí? Así que bueno, estos son 2 pacientes que me tocaron ver y los 2, ninguno de los 2 les tuve que hacer absolutamente nada. O sea, fue solo el hemangioma. Bueno, ¿quién? ¿Algún voluntario? Ay, me encantó. ¿Por qué hidrosistoma? A ver, ¿qué vieron? Exactamente. ¿Y saben el hidrosistoma de qué se genera? ¿De qué estructura de la anatomía de la piel? ¿Saben? De la MOL, es sudorípara. La de Saiz, que es sebácea, también ahora lo vamos a ver, da los chalacios, los orzuelos. Bueno, esto es un hidrosistoma, perfecto, como dijeron, ahora lo vamos a ver más en detenimiento. Es el tumor más frecuente por lejos de los anexos cutáneos de la piel, ¿sí? Bueno, a ver, acá sí, igual estuvieron muy bien, pero el hidrosistoma tiene algo y todos estos tipos de lesiones que muchas veces es difícil, yo creo que son las que más difícilmente diferenciamos de otras lesiones y muchas veces se puede confundir, salvo que por transiluminación veamos el líquido que tiene adentro, porque es una lesión quística, se puede confundir con un carcinoma vasocelular tranquilamente, ¿sí? Porque tiene vasitos, a veces cuando son chiquititas es uno de los diagnósticos diferenciales. Así que, bueno, estos son los que yo creo que más altos se llevan este porcentaje que les digo que a veces parece benigna y no lo es. Y como les dije, puede derivar de todas estas estructuras, nuestro querido hidrosistoma, de las glándulas sudoríparas de MOL, ¿sí? Pero tenemos de todo eso que vamos a ver ahora, lesiones benignas asociadas. ¿Alguna otra que conozcan que derive de folículos pilosos, de glándulas sebáceas, algo más? Bueno, una se las spoileé. ¿Cómo? Exacto.
Exacto, el chalacio, perfecto. Ese también es muy, muy frecuente. Bueno, vamos a ver las quísticas. Estos son re comunes también. ¿No vieron nunca quistes de milium? Bueno, el quiste de inclusión epidérmica o el quiste de milium son lo mismo. El de inclusión es más grande, el de milium es más chiquito. Son quistes de las glándulas sebáceas asociadas a los folículos pilosos y se ven así, blanquecinos, chiquititos. Este es el que lo pongo en la lámpara de hendidura, le pongo una cremita tópica y con una agujita lo levanto y lo marsupializo, ¿sí? Y sale la grasita hermosa. Me encanta hacer esas cosas. Y este se los puse, que la verdad, el quiste dermoide para mí es de la órbita, pero bueno, está en el capítulo también de lesiones benignas. El quiste dermoide es un quiste que se genera sobre todo en las suturas óseas, ¿sí? Entonces, también durante la edad embrionaria, cuando se está generando el cierre de las suturas óseas, mayormente de la frontocigomática, queda atrapado tejido ectodérmico, que es tejido de la piel, y se genera este quiste, ¿sí? Que es un colistoma, porque es tejido anómalo, ¿sí? O sea, en realidad es tejido normal en una ubicación anómala, ¿sí? Pero bueno, está ahí, digamos, en el límite entre lo que es párpado y órbita, ¿sí? Son un poco más profundos, pero bueno, esto bien, es un quiste, es un tumor benigno y generalmente los pacientes hasta el año de vida los podemos expectar. Generalmente ya a partir del año de vida se le ofrece a los padres un tratamiento quirúrgico porque es un quiste que sigue creciendo y a veces los chicos, bueno, después en la escuela aparece el bullying y todas esas cosas. Bien, y esto, bueno, el hidrocistoma que ya lo vimos, que es el tumor que se origina en las glándulas de Moll, y esto que es lo característico, que es que por transiluminación lo van a ver bien líquido. Y aparece, porque donde están las glándulas de Moll es en todo el borde del párpado y en el canto externo e interno, ¿sí? No lo van a ver en otra localización. ¿Sí? Lo que tenemos sí de glándulas sudoríparas en otras localizaciones son los siringomas, ¿sí? El siringoma es un tumor sólido de una glándula sudorípara y aparece sobre todo en mujeres jóvenes en el párpado inferior bilateral, ¿sí? Es bastante difícil de tratar porque son múltiples, así que en general se les ofrece sacarles los más prominentes, ¿sí? Sacarlos todos a veces es difícil. Ahora están muy de moda los tratamientos con láser y para los siringomas a veces se puede ofrecer tratamiento con láser, pero los que más lo hacen, como siempre le digo, son los dermatólogos. Bien, y de los folículos pilosos tenemos este que es rarísimo, que es el pilomatrixoma, pero son todos tan raros que les puse por lo menos uno, que en la práctica yo saco lesiones de párpado, no sé, 10 por semana, como mínimo. Estoy todo el día haciendo esto, por eso por ahí lo veo más. Pero el pilomatrixoma aparece sobre todo en niños, ¿sí? Que también es otra cosa que hacen los padres que vienen re asustados. Bueno, suele ser de los folículos pilosos subciliares, que aparecen por debajo de la ceja. Y se lo ve así, no es típico, medio azulado, negrito. No quiere decir, a ver, el tratamiento es quirúrgico, no quiere decir que hay que operarlo. Lo podemos controlar, como les digo. Pero si molesta o si hay alguna duda, cirugía. Bien, y de las glándulas sebáceas, bueno, esto es lo que vamos a ver todo el tiempo. Orzuelos y chalazo. ¿Qué diferencia hay entre orzuelo y chalazo? A ver uno. Vos, decime vos qué tal. No, que el orzuelo tiene como una boca de salida. Exacto. Generalmente el paciente le duele, le molesta. Charlas donde está ahí más una cuestión estética. El chalazo no duele, el chalazo no está eritematoso, edematoso. El chalazo es un orzuelo que, como dijiste, la boca de drenaje, ¿qué es? Es esto que lo que permite es que esa glándula, que puede ser la glándula de Sais, que es el externo, el orzuelo externo, porque es la glándula sebácea asociada a las pestañas, o la glándula de meiomio, que es el orzuelo interno, que está asociada a la placa tarsal, se obstruye una de esas glándulas, generalmente en pacientes con blefaritis, que es lo típico, y en el momento que está infectado, que está con la tétrada de Celso, caliente, doloroso, indurado también, lo tengo que tratar con medicación, ¿sí? Con lo que ya sabemos, antibióticos, si se pone tipo celulitis, antibiótico oral. La mayoría de esos orzuelos resuelve con el tratamiento médico. Si no resuelve, aparece este cuadro frío, ¿sí? Que generalmente yo a todos los pacientes les doy hasta 3 meses para esperar que se reduzca de tamaño, ¿sí? A veces el paciente está muy ansioso, pero el drenaje del chalacio no es perfecto,
O sea, es un drenaje. Le va a quedar a veces medio levantadito un tiempo. A ver, si hacen un drenaje muchalazo y a la semana el paciente está todavía con la zona indurada, y sí, es normal. Necesita un tiempo de recuperación. Así que yo en general a los 3 meses le digo, bueno, si hasta acá, con el calor, con la higiene, no se te fue, avanzamos a un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Y después, bueno, está esto que es mucho más raro, que son las hiperplasias o los adenomas sebáceos, que se ven así como estas pápulas amarillentas, sobrelevadas, brillantes. Esto también muy frecuente confundirlo con patología maligna, ¿sí? Así que generalmente sería opción. Bueno, este sí es un cuadrito que me parece que está bueno para que se lo lleven, donde están todas las lesiones palpebrales benignas y premalignas, y para que vean que sin riesgo de malignidad, que es el signo negativo, prácticamente todas, ¿sí? Bajo riesgo tenemos algunas, pero las que más tenemos que recordar que pueden tener un riesgo moderado son los neos congénitos, la queratosis actínica y fíjense la más importante, el Bowel o el carcinoma espinocelular in situ. Así que bueno, esto es un poquito un panorama de lo que son las lesiones, esa es mi bebita, de las lesiones palpebrales benignas. ¿Alguna duda?